Gracias te damos. Gracias te damos por haber extendido, Señor, tu sombra, por haber extendido, Señor, tu manto, Padre, para cubrirnos, Señor, para anunciar y poner el querer como el hacer, de venir, Señor, del cielo y de la tierra, a levantar tu nombre por sobre todas las cosas, a honrarte, Señor, a buscarte, a clamarte, a decirte, Señor, que queremos contemplar la hermosura de tu santidad, que deseamos con todo nuestro ser, por sobre todas las cosas, ver la grandeza de tu rostro para ser mudados conforme a lo tú nos has dado vida, tu imagen y tu semejanza, Señor. Hoy, Señor, venimos delante de ti, levantando nuestras manos con temor y con temblor, para bendecirte, para agradecerte, para honrarte, para decirte que tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, como hablaste, Señor Jesús, en las primeras palabras de tu resurrección, que nos has dado adopción, que nos has metido a una herencia por la fe contra naturaleza, al olivo natural, Señor, y nos has dado herencia de poder entrar delante de ti, Señor, Padre, para honrarte, Señor, para adorarte, para rendir todo nuestro corazón, todo nuestro ser, para estar humillados delante de tu presencia, delante del gran yo soy, delante de su trono alto y sublime, Señor, y sentirnos como que morimos, como que somos de labios inmundos. Habló tu profeta, Padre, pero que hemos tenido la gracia no de un tizón, sino de la sangre poderosa del Cordero de Dios. Mi Dios, que podemos entrar delante de tu presencia para aclamarte, para exaltarte, para bendecirte, para humillarnos, Señor, para que nos sigas santificando, formando, Señor del cielo y de la tierra. Eso es lo que hacemos el día de hoy, Señor, delante de ti, Padre, cada uno como piedras vivas de ese altar, Señor, que es tu iglesia. Te honramos, mi Dios, te decimos que tú eres nuestro sustentador, que tú eres el que has levantado nuestras cabezas, que tú eres el que has echado en fuga a los ejércitos, que tú eres el que has ahuyentado a nuestros enemigos, que tú los exhibiste públicamente en la cruz del Calvario, que tú fuiste, Padre, el que levantó nuestra cabeza y hiciste, mi Dios, resplandecer nuestra justicia como el sol de a mediodía, que tú eres el Señor Dios todopoderoso, que va delante, detrás y alrededor como escudo y como muralla delante de nosotros, que tú eres nuestro bendito Redentor, Salvador, Libertador, que tú eres nuestro estandarte, que tú eres el que has pelado las batallas por nosotros, que tú eres el que nos has dado la gracia, la sabiduría, el arte, nos sigues formando, adiestrando nuestras manos, nuestros dedos para la batalla, para dar honra, Señor, al que ha vencido, Señor, desde el principio, y al que está sentado en su trono y que ha de venir a gobernarnos por sobre todo principado, potestad, dominio, trono, reino, reyes. No hay, Señor, un imperio y un reino como el tuyo. Tú eres el único y sabio y todopoderoso Dios. Tú eres el que sustentas a tu casa, a tu iglesia, a cada uno de los miembros. Tú eres el que nos llenas, tú eres el que nos instruyes, tú eres el que nos haces brecha, tú eres el que nos das el entendimiento. Por tanto, tú eres el que nos das tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Por eso hoy te engrandecemos, por eso hoy con temor y con temblor nos presentamos, no con distracción, no con indiferencia, no con cuestionamientos como si fuéramos jueces, sino como hombres y mujeres, Señor, como el pobre, el menesteroso, del cual tú sacas del mulador y levantas del polvo para colocarlo como príncipes de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos para que los cielos sigan estando abiertos. Oramos para que el manto que me muestras se siga abriendo, se siga abriendo, se siga abriendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que ese manto cubra, Señor, esta región, no solamente este congreso, no solamente esta convocación, sino esta región y las regiones aquí representadas, en el nombre poderoso de Jesús. Que veo el continente americano, Señor,
Y ese manto que se quiere extender al norte y al sur, en el nombre poderoso del Dios Altísimo, hablando, Señor, que tú también tienes, Señor, remanentes en esos países, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica. Tienes remanentes y ese manto que es tuyo, ese manto es tuyo y tú se lo entregas a quien tú quieras. Se extiende, Señor, para esos países, para ser adiestrados, Señor, en la guerra, en la batalla, para conocer, para tomar territorios, mi Dios, para tener conocimiento pleno de lo que es el mundo del reino espiritual, para que tú, Señor, seas quien adiestres por el Espíritu, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy aquí, Señor, somos parte de ese remanente, de ese cuerpo tuyo, donde tú eres la cabeza. Y te pido con todo mi corazón, con mucho temor reverente, que tú nos bendigas en este día. Tú nos bendigas. Como se enseñaba, se desnude el brazo poderoso de Jehová y se extienda, Señor, sobre estos tus siervos. Se extienda sobre estos tus siervos. Nos afirmes, nos confirmes, nos establezcas, nos envíes, Padre, por amor a tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, conforme a tu perfecta voluntad. Seamos como saetas en las manos del valiente que es Jesús. Seamos como las copas, como esa copa rebosando en la mano del Rey de Reyes y el Señor de Señores, deseándola beber, para que le traiga gozo y contentamiento al gran Señor, para que le traiga el gozo a su corazón, el contentamiento, Señor, a tu corazón. Así declaro, Señor, en el nombre del Dios Todopoderoso, que estamos aquí, Señor, como copas para traerte contentamiento, así como tú fuiste el contentamiento de nuestro Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Eres grande, Señor, alto y sublime. Como cantábamos, no hay nadie como tú. Eres incomparable, por eso eres el unigénito, el único, Señor, de esa clase de Dios de género. En el nombre poderoso de Jesús, no lo hay, no lo hay, no hay nadie que se compare a ti, no lo hay. Aunque Lucifer en su tiempo quiso ser como el Altísimo, no lo hay, Señor. No hay Dios como tú. Lo demás son ídolos de barro, de madera, de yeso, que tienen que ser cargados, Señor, porque no andan teniendo pies, no hablan teniendo boca, no escuchan teniendo oídos. Tú eres Dios, tú eres el único y sabio Dios. Gracias te damos, honrándote y bendiciéndote. Habla nuestro pensamiento, habla nuestro corazón. Edifícanos el pensamiento, edifícanos el entendimiento, y nuestro espíritu será ensanchado, Señor. Gracias te damos, gracias te damos. Bendícelo con tu boca, bendícelo con tu boca. Bendícelo. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo y haz que Él crezca en nuestro pensamiento y en nuestra mentalidad. Bendícelo. Eres grande y eres el único Dios, incomparable, Señor. No hay nadie semejante.
Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre. No hay otro como tú. Vamos a darle una ofrenda de nuestras palmas, con el entendimiento, con el corazón, como que hasta que cala las entrañas, para bendecirlo, para que le llegue esta ofrenda. Gracias. Puede tomar su asiento, por favor. Si me gusta acompañar en su evangelio, como dice Pablo, mi evangelio, primer libro de Crónicas, capítulo 18. ¿Qué jugamos, Néstor? Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 18. Amén. Déjeme hacer las cuentas. Ok, amén. Vamos a ver, bueno, haciendo referencia al propósito ahora de este quinto congreso, sobre conquistando territorios, amén. Vamos a meditar un poquito sobre ese tema. Van a ser puntos generales, porque si leemos el libro, el capítulo 18, pues tiene muchas cosas. Nos va a llevar al capítulo 17, y el capítulo 17 tiene muchas tantas más cosas, amén. Entonces vamos a tomar los puntos centrales, porque si nos dispusiéramos a meditar en los dos capítulos nos llevaría meses, amén. Pero vamos a tomar los puntos centrales, y en base a ello estoy seguro que el Espíritu de Dios nos estará edificando, enseñando, instruyendo, amén. Usted me gusta acompañar al capítulo 18, el versículo 1, el primer renglón. Ayúdeme a leerlo usted de manera fuerte juntamente conmigo. Después de estas cosas aconteció, hasta ahí. Seguimos leyendo, amén. O sea que hubo le voy a poder decir, una causa para que esto aconteciera, ¿sí? Hubo primero algo para que el capítulo 18 se pudiera llevar a cabo. A eso voy, ¿sí? Hubo un principio o un fundamento para que el capítulo 18 naciera, ¿sí? ¿Qué dice el capítulo 18? Que David derrotó a los filisteos y los humilló. Vamos a ir viendo esas palabras para analizar el tono que trae el capítulo 18. Que David derrotó a los filisteos y los humilló. Y tomó Gat, ¿no?
y sus villas de mano de los filisteos. El capítulo se llama David extiende sus dominios o su territorio. Versículo 2. También derrotó a Moab y a los moabitas. Ayúdame a leer ahí. Fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000. Y puso David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron, ayúdame otra vez a decir, hechos siervos de David, trayéndole presentes. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Por qué Jehová daba la victoria a David? Porque acontecieron algunas cosas. Es ahorita lo que vamos a ver, ¿no? Seguimos leyendo. 7. También tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad Ezer y los trajo a Jerusalén. Sí mismo de Tibad y de Cum, van como 5 o 6 territorios que gobierna, ciudades de Hadad Ezer. Tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Eso está en el Salmo 60. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad Ezer, rey de Soba, envió a Doram su hijo al rey de David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad Ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad Ezer. Le envió toda clase de utensilios de oro, de plata, de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek, naciones que conquistó o territorios que él tomó. Amén. Además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, ¿qué dice? Destrozó en el valle de la Sala 18,000 y puso guarnición en Edom, todo territorio conquistado. Y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo ¿a quién? Aunque había peleado ¿quién? Abisaí. ¿A quién le contó como victoria Jehová? También lo vamos a ver. Amén. A donde quiera que iba. Amén. Y bueno, el 14 y el 16 pues hablan de cómo pone su gabinete, si lo podemos decir así, David en todas esas naciones. Amén. Ahorita vamos debo hacer la introducción, amén. Si nosotros vemos en Crónicas 18, que también es lo que me platica el libro de Segunda de Samuel 7 y 8, ¿no? Vemos que fue en el tiempo en el que David extendió más su reino. Vemos que fue el tiempo en el cual tomó más dominios, donde salió más a la guerra y en donde estuvo venciendo y extendiendo dominios y extendiendo su reino. Amén. ¿Por qué lo hacía? Bueno, decía ahí, y David lo tenía claro, porque Jehová daba la victoria a donde quiera que iba. Amén. Pero aquí me voy a centrar, como que voy a empezar un poquito al final. Ahorita vamos a ver cómo se toman esos territorios, de lo que me enseña Crónicas 17 y 18. Pero lo que leímos en 18 me dice, cuando se toma algo, ¿qué se hace con ese territorio? ¿Sí? Que muchas veces nos podemos ver
una confirmación, no sé, un sueño, una visión, un testimonio de Dios, de que se presentó una guerra y que se conquistó un territorio, pueden decir, ese territorio es de Cristo Jesús. Amén, amén. Pero también se tiene que ver algo palpable en ese territorio para que realmente podamos decir, ese territorio es Jehová. Amén. El ejemplo de ello es, dice Juan, le dice a sus dos de sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es de hacer aquel que a quien estamos esperando. Y dice, vienen los dos discípulos, oye, nos dice Juan, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a alguien más? ¿O esperamos a otro? Entonces dice el Señor, dile a Juan, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, el cojo anda. Amén. ¿Sí? Hubo una manifestación palpable de que ese territorio era de Jehová, era del Señor. Amén. Es lo que está sucediendo en Crónicas 18. Ese es algo palpable de una genuina conquista, que no solamente se va a quedar en una declaración, que sí es por revelación. Eso viene en el 17, capítulo 17, ¿sí? Porque tú, Jehová, has revelado a tu siervo y tiene motivos para orar por revelación. Ora por revelación, ¿sí? Pero tiene que haber el qué se hace, en qué orden se hace y qué es lo que Dios quiere levantar, el Señor quiere levantar en esos territorios para poder nosotros trabajar en esos territorios conquistados. Amén. Que a veces podemos salir a evangelizar, ese territorio ya es del Señor, vamos a salir a evangelizar. Amén. Pero no nada más es salir a evangelizar, sino aquí en este capítulo nos enseña que es el efecto que debe de haber en esos territorios para poder decir, es territorio de Jehová. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Porque a veces podemos entrar, no quiero decir comodidad, pero sí que nos podemos quedar cortos, de que peleamos una batalla, hermano, en donde el Señor nos entregó tal nación, tal región, tal lugar, ¿sí? Los ciegos oyen, los ciegos ven, los sordos oyen, el cojo vuelve al camino. ¿Qué hay de palpable de que ese lugar realmente es de Dios? Si ese lugar es de Dios, ¿no? Todos bendicen y honran al Señor en ese lugar. Entonces viene capítulo 18, David sale a la guerra después de que aconteció algunas cosas que las vamos a ver, y dice que lo primero que si usted empieza a fijarse, sobre todo del versículo 2 y 6, es que dice, y se hicieron siervos de David. ¿Cómo se hicieron siervos de David? Dice, y se hicieron siervos de David trayéndole presentes. Cuando un territorio realmente se ha conquistado por el Señor, lo primero que se tiene que ver, y nosotros como responsables que tenemos que enseñar, es que ese territorio aprenda a tributar al Rey, ¿sí? Que si quiere ser siervos de Dios, tenemos que aprender a tributar, a traer presentes, tributar al Rey. Nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios va de la mano en la que nosotros, en la manera o en la medida en la que nosotros sabemos y aprendemos a tributar al Señor. Amén. Y tributar me refiero a saber adorarle. Amén. Tributar me refiero a saber bendecirle. Tributar me refiero a saber que estar juntamente con el Señor crucificados. Amén. Crucificando todas nuestras pasiones, crucificando todo nuestro ego, todo nuestro yo, para que Él sea el que crezca en nosotros. Tributar me refiero a saber entregarle lo que Él demande. Amén. Porque cuando Él demande es como si nosotros trajéramos un presente para Él. ¿Sí me estoy explicando ahí? Y se lo traemos. Desde cosas pequeñas hasta las cosas grandes. No sé, cada uno de nosotros examínese a sí mismo por el Espíritu de Dios. Amén. Pero hay que aprender a tributar al Señor. Y aprender nosotros también a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque hay que venir también a traer todo aquello que el Señor
pues nos esté demandando de acuerdo a la restauración o a la conversión o al crecimiento que nos quiere llevar a madurez, y que hay que soltar ciertas cosas, que hay que soltar amistades, que hay que soltar relaciones, que hay que soltar hábitos, no sé, daños, ¿no? Entregarlos, eso es tributarle al Señor. Amén. ¿Por qué tributaban al rey? En este caso el rey David. Pues realmente por temor, ¿no? Pero aquí sabemos que nosotros tributamos en un temor no de miedo, ¿sí?, sino en el temor de Jehová. Amén. Por eso nosotros es necesario, ya como esa idea, es necesario que en la medida que nosotros vayamos creciendo en aprender a temer al Señor o a tributarle al Señor, es la medida en que nosotros vamos creciendo en adoración o aprender adorándole. Amén. Y entonces así será nuestro servicio. ¿Por qué digo esto? Porque el primer mandamiento es: solo al Señor Jehová tu Dios adorarás o tributarás. Y entonces viene: y a Él solo servirás. Amén. O sea, la medida de mi tributación, de mi tributo, de mi adoración, será mi servicio, ¿sí? O seré llamado siervo. Amén. Siervo no nada más es salir, que eso es dentro, que está dentro del llamado de Dios, sin duda, pero no confundir que entre más sirvo, más soy siervo. No sé si me explico. Entre más activo, oye, voy a predicar acá, voy a enseñar acá, voy a ir acá, voy a hacer esto, más activo, más siervo soy. Y no es así. La relación de ser un siervo de Dios va en base a la adoración o al tributo que yo sé entregarle. Amén. Y ese es el primer mandamiento. Amén. Entonces, en esos territorios tenemos que crecer, y que esos territorios aprendan, y va a depender de nosotros, a que aprendan a tributarle a Dios, a adorarle a Dios, a temerle al Señor, a decirle: del Señor es toda la tierra y toda su plenitud, todo lo que hay en ella, a Él le pertenece todo, a Él le pertenece tu vida, tu casa, tus hijos, tu familia, tus recursos, tu primera, segunda, tercera, y si Él tiene misericordia, hasta la 1000ª generación de tu descendencia. ¿Sí me estoy explicando? Sí, a Él le pertenece tu vida, a Él le pertenece tu trabajo, apréndeselo a tributar. A Él le pertenece toda la obra que haces en tu trabajo, a Él le pertenece tu pensamiento. Guárdalo perseverando en Él, y Él te guardará en completa paz. Él ha empezado una buena obra contigo, y Él ha decidido, si tú le quieres seguir tributando, que la llevará a buen y a perfecto término, dice Filipenses. Eso es enseñar a tributarle al Señor. Amén. Amén. Entonces, esa es una primera evidencia de lo que realmente se ha ganado un territorio a Dios. Se le sabe tributar al rey, se le sabe traer presentes, se le sabe apartar con temor y con temblor lo que es de Él. Amén. Y no decir: no, sí, es que esto es mío. No, todo le pertenece a Él, porque Él nos ha comprado todos nuestro derecho, espíritu, alma, cuerpo. Amén. Y esa es una de las enseñanzas o de las evidencias que debe de haber en un territorio conquistado por el Señor. Amén. Amén. Continuamos. Paréntesis aquí. Es necesario, ¿cómo le puedo decir? Es un principio el saber el tributo bajo el fundamento o bajo el temor de Jehová. Amén. Porque realmente David reinó porque sujetó, porque venció en guerra, ¿no? Y había temor al Señor, había temor al rey, vamos a poner así como figura. Pero después viene un reino un poco más grande. Ese es el reino de Salomón. Y Salomón no reinó con temor, reinó con sabiduría.
¿Cuál es tu petición, Salomón?, le dice Jehová. Dame sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan numeroso? Bien has pedido y usted sabe lo demás. Y a veces nada más predicamos de lo demás, ¿no? De las riquezas, de ver a nuestros enemigos. Y usted sabe que el fundamento, el principio o el inicio para poder gobernar con sabiduría es saber gobernar con el temor a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros queremos crecer en sabiduría, tenemos que aprender a tributar al Señor, a temer al Señor. Si nosotros queremos gobernar, ¿no?, en territorios más amplios, que así fue el reino también de Salomón. Ejemplo, la reina Saba, que bueno, ahorita lo conocemos como África. La reina Saba llega con Salomón, escucha la sabiduría de Salomón, se queda con la boca abierta, ve a los siervos, las vestiduras de Salomón, dice: esto no es nada de lo que yo había escuchado de ti. Y dice pues que a partir de ahí la reina Saba le empezó a enviar presentes, se hizo sierva de Salomón y no fue una guerra. ¿Sí me explico? No fue una guerra, lo conquistó con sabiduría. Ella se quiso someter voluntariamente a su gobierno. Es un reino mayor que ir a pelear a batallas. Por eso también habla que la guerra se hace con sabiduría. Y hubo un hombre sabio que libró a una ciudad. Amén. Y que creo que viene otro proverbio que habla de la sabiduría que conquista 3 ciudades, ¿no? Algo así menciona. Pero sí es otra manera, lo voy a poner así, de conquista, no de guerra, de conquista con sabiduría. Pero eso empezó con el principio, ¿no?, de saber tributarle al Señor, de saber temer al Señor. ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? Amén, amén. Déselo, si se lo da, déselo a Dios y déselo bien. Amén. Y salía pues David, y David era, lo voy a poner bíblicamente para que no se escuche mal, derramaba mucha sangre, porque así le dijo el Señor: tú no me puedes edificar casa, hijo, porque has derramado mucha sangre. No se lo dijo aquí, se lo dijo: tú no me edificarás casa. Eso habla el 17, lo vamos a ver. Cuando le dice que has derramado mucha sangre y me la levantará tu hijo Salomón, eso se lo dice años después, no se lo dice en el mismo momento. Pero dice aquí que David era severo, digámoslo así. David era severo, ¿no? David, dice aquí, no solamente ganaba las guerras, humillaba a sus enemigos. Segunda de Samuel me describe cómo agarró a los sirios. Decía: fórmense todos, voy a medir de 3 en 3, 2 cordeles, y en el tercero los voy a matar. Tiene un significado espiritual, pero no es el tema. Yo lo que quiero ver es el contexto en el que empezó David a conquistar. 1, 2, muerte, 1, 2, muerte, 1, 2, muerte. Sé que los humilló. Leímos también que Abisaí no ganó, destrozó, ¿sí?, a los edomitas. Pero vemos que estaba, ¿por qué tenía esa conquista David? Dice ahí: porque Jehová salía con David a donde quiera que iba, ¿sí? No a donde quiera que lo mandaba, a donde quiera que iba. El que tomaba la iniciativa y la decisión, ¿no?, era David, y Jehová salía con él. ¿Ven? Entonces uno le pregunta a la Biblia, le dice: ¿por qué salías con David? ¿Por qué dabas victorias a David?
¿Por qué? Vamos a decir, ¿por qué yo, cómo puedo yo tener la vida de victoria que tuvo David? ¿Sí me explico? ¿Cómo? ¿Qué estrategia? ¿No? La clásica palabra. ¿Qué estrategia? No. Y viene por revelación. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué salías con David? ¿Por qué tanta victoria con David? ¿Por qué tanto territorio? ¿Por qué tanto siervo a David? ¿Por qué salías con él? Y eso lo explica el 17, pero no me quiero adelantar. Sí quiero dejarlo que ese es el punto que vamos a llegar. Amén. Sigue diciendo el 18 para no retrasarme tanto y no estarlo partiendo tanto. Dice también que sigue el 18, que Abisaí destrozó a 18,000 edomitas y que Jehová le daba la victoria a David a donde quiera que salía. Ahí me habla de algunas otras cosas. Dice, en la guerra no es solo, ¿sí? La guerra no es yo soy el de la guerra espiritual y el de la intercesión y yo puedo solo, ¿sí? David tenía sus valientes. ¿Cuántos valientes tenía? Ayúdame. ¿Eran 30? Y luego de ahí se debían 3, si no mal recuerdo. Se debían 3. Él tenía sus principales, él tenía sus guerreros. Amén. Y que también sabían el arte de la guerra. También sabían salir a pelear, también sabían orar, también sabían interceder, también sabían escuchar la voz de Dios y entender cuál es lo que se tiene que hacer, sobre qué tenemos que trabajar, sobre qué hay que clamar, sobre qué hay que gemir, sobre qué hay que ayunar. No nada más es ir y declaro y declaro y declaro, sino es estar delante de la presencia de Dios y estar rogando. Tú eres el que pones tu armadura. También nos decía el pastor ayer, dice la armadura de Dios. ¿Sí? No la armadura del Hijo de Dios, dice la armadura de Dios. Él es el que pone la armadura, amén. Él es el que pone el casco, Él toma y pone el casco. Biblia para eso. Viene David delante de Saúl y le dice, yo voy a ir a pelear con el filisteo, permíteme, déjame ponerte mi armadura. El rey diciéndole al guerrero, ¿sí me estoy explicando? Él es el que pone la armadura. Que yo me pongo la armadura de Dios, yo no me la pongo. Señor, tú en tu misericordia enséñame a ser crecido y hallar gracia delante de ti, para que tú me pongas el casco, el yelmo de salvación, para que tú de tu armadura sea el que me ponas la coraza de justicia, seas tú el que me entregues la espada del escudo de la fe, la espada del Espíritu. Amén. ¿Sí? Él es el que pone la armadura. El ejemplo es ahí con Saúl y con David. Se la puso. Amén. Tiene guerreros, saben pelear, pues han visto al conquistador de gigantes, pues aprendieron a vencer a los gigantes. Y han visto, han estado peleando juntamente con él en esas batallas. También aprende, se imparte, vamos, del ungido de Jehová, se imparte esa unción. Amén. Entonces eso es para nosotros los ¿cómo puedo hablar? Los consiervos. Amén. Bueno, no consiervos, porque estamos debajo de. Consiervos es a la misma altura. Siervos, los siervos, lo voy a ilustrar de esta forma para que sea explícito para mí y para usted, ¿no? Yo soy, cierta manera, yo soy siervo de la autoridad que Dios me ha puesto en esta casa, el pastor, el apóstol Matías, ¿sí? Y cuando yo salgo a alguna guerra que pueda tener por ahí, ¿no? Cuando estamos en oración, en intercesión, que también he aprendido de mis demás hermanos, ¿sí? Y que si Dios a mí me ha dado victoria, no es por mí, es por el ungido en el cual tuvo la autoridad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo salgo, está el respaldo de Dios por la unción
que Dios ha hecho a uno que hizo pacto. Eso vamos a ver, capítulo 17. Entonces hay que tener cuidado cuando uno sale y pensar, no, pastor, fíjese que Dios se manifestó a través de mí, así pasó esto, pasó lo otro, y Dios nos entregó ese territorio, nos me dio ese territorio. No. Si te lo dio es porque el Señor tiene uno compacto, un ungido que está detrás de ti. Aquí por supuesto está hablando de el Rey Jesús. Por Él nosotros somos vencedores y victoriosos. Él fue el que venció a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Él es el que sometió a todos nuestros enemigos. ¿Dónde? Debajo de nuestros pies. Entonces cuando nosotros salimos, sabemos que es la victoria y la batalla que Él ha vencido. Amén. Pero eso también se aplica a la autoridad que el Señor nos ha delegado a ti y a mí. Cuando salimos, cuando tenemos victorias, es porque también tenemos el respaldo. Si es que estamos sometidos bajo paternidad, esa es la condición, porque si no seríamos huérfanos, y el huérfano no vence en ninguna clase de victoria. Aunque diga en el nombre del Dios que predica Pablo, hubo una confrontación ahí. Ellos no estaban sometidos a Pablo y querían hacer ahí una confrontación, mucho menos a Dios. ¿Sí? Porque dice también Pablo, porque si no, para entregarnos al Señor, primeramente nos entregamos al liderazgo. Ustedes se entregaron a Dios entregándose a nosotros. Así es la paternidad. Y estos quisieron decir, conocemos al Señor, sabemos quién es Pablo, pero ustedes, y se les trepa el demonio y los desnuda, los avergüenza. ¿Ven? Por eso es importante. Cada victoria que nosotros tengamos, sabemos que vamos a tener por el respaldo que el Señor, en el solo puro afecto, dice Efesios, puro afecto de su voluntad, le ha placido levantar a nuestros pastores. Amén. Y lo que no, es que mi pastor no conoce, no sabe. Yo soy el que conozco de esto de la guerra. No. Vas a ir y te van a desnudar, te van a avergonzar, te van a lastimar a ti y a tu casa. Amén. ¿Sí? Sino sometidos. Y esa batalla, sabemos que tú vas a tomar botín. Pero también en el libro, en uno de los 3 libros que tiene el Señor en los cielos, esa batalla va a aparecer a mi pastor. Porque Jehová daba la victoria a David a donde quiera que iba. ¿Sí? Por tanto, el deseo también de Dios es que nosotros crezcamos en paternidad. Amén. Porque así en paternidad, y que Él nos bendiga, también se nos añadirán las batallas de nuestros hijos. Respaldaremos, nuestra unción respaldará a las batallas de nuestros hijos. Los hijos naturales que crezcan en el temor y en los atrios de Dios, ¿no? Que van a tener sus batallas en territorios también, en el nombre de Jesús. Lo declaramos. ¿Por qué? Porque esa es una ley. De Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella está siendo llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso es territorio. Amén. De generación en generación. Amén. Ellos también, la victoria de ellos va a depender de sus padres. La victoria de nuestros hijos espirituales, naturales, en Cristo Jesús, en Dios y en la vida misma, porque es una manifestación del reino espiritual, va a depender sus victorias de nosotros. Tú vas a ser un guerrero, tú vas a ser un conquistador. La responsabilidad que estamos tomando nosotros, no sé si lo ha pensado cuando lo estoy declarando. Y nos decía el pastor ayer, tendremos fe para lo que nos conviene, pero fe para tomar el compromiso y crecer en esa unción, ¿no? De conquistador que bendiga
a mi primera, segunda, tercera y milésima generación por la misericordia de Dios. Amén. Ahí es donde necesitamos la fe. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, aprender una manifestación es aprender, ver que en esos territorios se enseña a tributar a Dios, se enseña a exaltar al Señor, a adorar al Señor. Que también en esa parte, en esa conquista, tenemos que tener a esos siervos, genuinos siervos, ¿sí? Genuinos hijos, sometidos a paternidad, que traigan la unción que se ha derramado en cada una de las casas en el cual el Señor nos ha hecho o nos ha plantado. Amén. Y 3, le digo, va a ser general para pasar al 17. Cuando David iba y conquistaba, dice que agarraba todo el botín y que ciertos utensilios, ciertos, no todos, los consagraba para la casa de Jehová. ¿Sí? Y más adelante vemos que había utensilios en la casa de Jehová. De esos territorios tienen que salir ministros, hermano. Utensilios escogidos o consagrados para la casa de Jehová. Tiene que haber ministros. Tiene que haber, como dijo Pablo, te ruego, Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso. Tiene que haber ministros en esos territorios conquistados, para que instruyas, para que guíes, para que digas que no anden en estas doctrinas. Y un ministro que se dejó en ese territorio, que llegó, usted sabe la historia, llegaron ahí, conquistaron ese territorio de sobremanera. Como dejé también a Tito, no recuerdo dónde dejaron a Tito, ¿no? Pero como dejaron a Lucas, que también dicen que se quiso quedar, por Lidia, ¿no? En Filipos, territorio conquistado, territorio donde debe de haber delegados ministros por una autoridad, ¿sí? O utensilios consagrados a la casa de Jehová. Amén. Esa es parte, no todo, es parte de las evidencias que debe de haber en un territorio conquistado. Que cuando decimos fuimos y tomamos la colonia tal, hay ahí tributadores del Señor, hay ahí gente que ya está, se ha confirmado y que está siendo trabajada para la obra del ministerio. ¿Hay? ¿O nada más fue una campaña de ir y tocar puertas? Que no está mal, no me malentiendan, que no está mal, pero que si hemos conquistado el territorio, ahí debe de haber tributo al Señor, ¿sí? Ahí debe de haber hombres y mujeres que se les ha despertado por su santo llamamiento a su santo propósito, ¿sí? Al servicio del ministerio. Amén. Amén. Esa es parte de la evidencia que debe de haber en territorios conquistados. ¿Sí me estoy explicando ahí? Amén. No lo estoy aburriendo todavía. Bueno, pero y no suceda. Amén. Ahora vamos al capítulo 17. Esta era la introducción. Perdón. Vamos a leer, aquí le voy a ir diciendo los versículos para darle dinámica. Leer el primer versículo, la primera línea, como ahorita lo leímos. Dice: aconteció que morando David en su casa, hasta ahí. Leímos en el 18, ¿no? Después de estas cosas, algo pasó en el 17, decíamos. Y me dice el 17, aconteció o sucedieron estas cosas. Que David, morando en su casa, dijo al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué los hijos
de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé a que apacentasen a mi pueblo, para decir: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? ¿Quién dice que se le levante casa? Es Dios. Él dice quién, cómo y cuándo. ¿Sí me explico? Dice: hablé al caso a alguno de ellos, edifícame casa. ¿No? Yo, David, te dije que me edificaras casa. No. El que dice quién le edifica casa es Él. El que dice, lo voy a poner de esta forma: quiero abrir mi iglesia. No es uno, es Él. Quiero ir y hacer este ministerio. No es uno, es Él. ¿Sí me estoy explicando? Él es el que te determina qué se hace en toda la casa. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano será lo que tú y yo hagamos. Es que me estoy preparando, es que ya siento llamado, es que voy a ir. No, en vano va a ser. Vamos a estar mejor delante de la presencia de Dios y sometidos a la autoridad. Vamos. Y Dios dará testimonio: quién, cómo, cuándo y de qué forma. Entonces le podremos nosotros ser parte de los edificadores de su casa. ¿Y me explico? ¿No? Porque Él le dijo a Moisés, tabernáculo. Él le dijo a David: tú no me vas a levantar casa, va a ser uno de tu descendencia. Años después le dice: va a ser Salomón. ¿Sí me estoy explicando? ¿Bien? Sigue diciendo. Vamos, esto es para que usted y yo no querramos adelantar, no querramos forzar. ¿Sí? ¿Cómo se adelantan los tiempos de Dios? Humillados delante de Él. Según entiendo, Salmo 119. Dice: y postrado a ti, enséñame tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos. Y se adelantará el alba, o será más pronto, o se adelantarán los tiempos. Así es como se adelantan los tiempos a Dios. Humillados, rogándole, suplicándole: enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos, enséñame tus ordenanzas, enséñame tu rostro, enséñame a escuchar tu voz, que vamos a ver eso. Y se adelantará el alba o el día. ¿Bien? Seguimos diciendo: por tanto dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ayúdame a leer esa parte. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y he cortado a tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. 4 cosas. Sigo leyendo. Asimismo he dispuesto lugar a mi pueblo y lo he plantado. Dispuesto lugar para plantar, para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad. Eso habla de los ejércitos de Satanás. Consumirán más como antes. Y luego, desde el tiempo que puse a los jueces, sigo leyendo, sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Por eso en el 18 dice que David, ¿qué hacía? Humillaba. ¿Ven? Está una promesa. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando sean tus días cumplidos para irte con tus padres, te levantaré una descendencia después de ti, uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Usted sabe que está hablando del Rey Jesús. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes
de ti, sino lo confirmaré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Hasta ahí. Amén. Aquí me describe, o lo que trato de dejar es, hay un orden que primero el Señor nos da. Primero habla de David, después habla de su pueblo, y después dice de la descendencia de David. ¿Por qué digo esto? Porque son las cosas que acontecieron para que Jehová saliera con David a todas las batallas. Y le dice primeramente a David: yo te tomé del redil. Y una vez predicaba, no le dijo: tú eres guerrero grande, mi hijo. No le dijo así. No, tú eres el único. No, tampoco le dijo así. ¿Sí? Yo le dijo desde sus inicios, desde sus principios: yo te tomé del redil. ¿Qué es eso? Tú eres una oveja, mi hijo. De detrás de las ovejas estabas, eras la última de las ovejas. Te tomé para hacerte príncipe. ¿Sí? ¿Queremos ser príncipes de Jehová? Amén. Bueno, no pongamos nada más la calcomanía en el carro: princesa, príncipe de Jehová. No, aprendamos a ser buenas ovejas. Ahí es el principio de ser un buen príncipe. ¿Qué es eso de que tenga buen gobierno? ¿Sí? De detrás de las ovejas. Pero San Juan me explica que es una buena oveja. San Juan 10. Y San Juan dice que hay que entrar las ovejas al redil, así dice. Entran por la puerta. ¿Ven? Y que estas ovejas que están ya dentro del redil, entraron por la puerta, y ahí dice el Señor: yo soy la puerta. Y más 3, 4 versículos más abajo dice: y el pastor da la vida por sus ovejas. Habla de que tenemos que saber tener una vida de la cruz. Usted sabe que para entrar al redil nosotros tenemos que tener fe. Dice: yo creo yo tengo fe en Dios, dicen todos. No, es fe en la cruz. Es fe que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Es fe que Él pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Es la fe que yo sé que yo soy pecador y que por Él me ha limpiado y me ha dado libre acceso delante de Dios y me ha metido a una herencia mayor. ¿Sí me estoy explicando? Es una fe diferente. Muchos dicen que tienen fe en Dios, pero aquí me está hablando es tener fe en la cruz, en que Él perdonó mis pecados, en que yo he sido redimido, en el que Él es mi Señor, nos decía también el pastor anoche, y Él es mi Salvador, en el que yo estoy creciendo en la vida del arrepentimiento, porque es así como entro por la puerta. Amén. A través del arrepentimiento. No hay ovejas sin arrepentimiento hoy. No hay ovejas sin alguien que quiera crecer. ¿Qué es eso de estarse examinando, de estarse consagrando, de estar, como dice Tesalonicenses, buscando la perfecta voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y me habla cómo guardarme mi mente, mi cuerpo, mi corazón. También me habla cómo guardarme, la relación que tengo que llevar con mis hermanos. Y me dice ahí: esta es la santificación de Dios, la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pues también crecer en arrepentimiento, examinándonos de día y de noche delante de Él que es 3 veces santo, ¿no? Y que venir delante de nuestras autoridades: tengo esto, pastor. Oh, mujer, tengo esto, pastora, ¿no? Y he estado en oración y en ayuno, y este hábito o este pecado lo quiero ya dejar. Y mire que le he rogado y le he clamado al Señor, porque sé que su voluntad es mi santificación. Y el Señor ha delegado autoridades en el que les dicen: y ustedes les remitirán el pecado, o ustedes se lo retendrán. Vamos con los pastores, y los pastores: eres perdonado en el nombre de Jesús, te remito ese hábito, te remito ese pecado. O vamos a orar todavía aún más, hijo. Vamos a estar más examinándonos delante de Dios. Esa es la oveja, la que crece en arrepentimiento
entrar en esa puerta. Amén. Metidos en el redil, dice el Señor en esa misma parábola. Y cuando la saco, nosotros no nos vamos solos, no nos mandamos solos. El Señor es el que saca del redil. No voy a ir a otra iglesia, porque aquí no. El que saca del redil es el Señor. Amén. Menos que del testimonio tanto de la oveja como del pastor. Hijo, con toda mi bendición, por voluntad de Dios. Allá está siguiente etapa en crecimiento y en madurez, para que su perfecta voluntad, su propósito, santo llamamiento, porque es suyo, no es nuestro, ¿y sabes? Es decir, que cumpla mi propósito en mí. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, ¿no?, que Él cumpla mi propósito. ¿Sí? Y la Biblia dice que Él cumpla su santo llamamiento, conforme a su propósito por el cual hemos sido llamados. Y no hay propósito sin salvación, que primero nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No hay propósito de Dios si no crezco ni guardo con grande diligencia, dice Hebreos, tan grande salvación o arrepentimiento. ¿Qué me estoy explicando? Por eso de examinarse todos los días, que seamos perfectos, por lo mismo, porque no somos perfectos, la necesidad la tenemos. ¿Sí me explico? Y que el Señor saca a las ovejas, dice, y cuando las saco, ellas conocen mi voz, me conocen y me siguen. Amén. Conocer la voz de Dios no solamente es de los profetas. Conocer la voz de Dios es de las ovejas. ¿Yo me explico? Es que Dios le habla al profeta. Vamos a ver qué nos dice. Tengo esta necesidad. Si tú eres de esas ovejas que están en el redil, que han entrado en esa puerta, que han crecido en el arrepentimiento, en estarse examinando delante de Él, tú vas a conocer la voz de Dios. Tú no solamente vas a conocer la voz de Dios, dice ahí también el Señor, y me conocen, vas a ver el rostro de Dios. Cuando conocemos su voz, cuando conocemos su rostro, nuestra fe crece, porque nuestra fe crece por oír, por el oír, y el oír es de la palabra, la voz de Dios. Y por eso cuando nos dice camina, caminamos, le seguimos. Cuando dice ve, vamos, le seguimos, porque conocemos su voz, conocemos su rostro. ¿Sí? Le decir cuando dice perdona, perdonamos. Cuando dice ahí ve y tú reconcíliate, pero es que no tuve yo la culpa, no hay esas palabras en nuestra boca. Vamos y nos reconciliamos, conocemos la voz, conocemos el rostro de Dios. Por eso dice ahí le seguimos. Versículo más adelante repite lo mismo, pero en lugar de decir le seguimos, dice le creemos y me creen. Ve y deja todo, ven y sígueme. Y le creo. Esas son las ovejas que el Señor saca. Repito, para que Él nos saque, tenemos que conocer su voz, su rostro. ¿A dónde la saca? La saca para ponerla por príncipe de su pueblo, lo que acabamos de leer. Nos saca para madurarnos. Una cosa es estar en el redil y otra cosa es que nos saque y empecemos a caminar el Salmo 23, que usted lo conoce, ¿no? Jehová es mi pastor, ahí va la ovejita, ahí va. Es un caminar por valles, por pastos delicados, aguas de reposo, va caminando la ovejita, ¿sí? No está en el redil, sino va caminando por sendas de justicia, todavía sigue diciendo, va caminando. Valles de sombra y de muerte, va caminando, es otro camino, va creciendo, ¿no? Decíamos en una ocasión
que el propósito o el destino del Salmo 23 no es Jehová mi pastor, nada me salvará, nada me faltará. Ese es el primer versículo, ¿no? Dijimos en aquella ocasión que el propósito o el final del Salmo 23 es que yo habite en la casa de Jehová todos los días de mi vida, pero es un caminar. Estamos en la casa de Dios porque Él nos ha hecho príncipes. Amén, amén. ¿De dónde sacan los príncipes? De sus ovejas, sometidas a sus autoridades, siempre bien examinadas delante de Él, no rebeldes, siempre con servicio detrás de las ovejas, o refiriéndose continuamente humilladas delante de Dios, porque nos decían también, explicaban ayer, que Él nos va a atender. El que se humilla a Él lo atiende. Yo me estoy explicando. Salmo 113. Él levanta del polvo al pobre o al necesitado, y del muladar al menesteroso. ¿Para qué? Para hacerlo príncipe de su pueblo. Exactamente lo que le dice aquí a David. La enseñanza es esa, nada más. Es aprender a estar humillados, que sabemos que somos polvo. Sabemos que no estamos expuestos, o que estamos expuestos a caer en el muladar. ¿Qué es eso? El pecado. Muladar, ¿usted sabe qué es un muladar? Un estercolero, ¿sí? Estamos expuestos a caer en el pecado, pero Él así, si nos humillamos, nos levanta de ahí, nos levanta del polvo, nos levanta del pecado. ¿Por qué? Porque es una oveja que ha aprendido el arrepentimiento. Es una oveja que está continuamente exponiéndose delante de la presencia de Dios, y el Señor santificándola. Por eso lo levanta, que a veces se equivoca y peca. Pero no me diga que usted ya no peca. Usted y yo, ¿sí? Me levanta. Amén. ¿Sabe qué significa menesteroso? Extremadamente necesitado en todas las áreas. Así es la definición. Ese es el menesteroso. Extremadamente necesitado en todas sus áreas. Ese es al que el Señor atiende y los pone por príncipes, humillados. Amén. Así pues es el más o menos condensado cuando le dice: y yo he estado contigo en todo lo que has caminado. O sea, se refiere de oveja a príncipe, lo que leímos también el caminar del Salmo 23. En todo ha estado, porque si se fija en el Salmo 23, en el caminar, en todo el caminar de la oveja va el pastor, ¿no? Jehová es mi pastor, no temeré, porque tú estás conmigo. Él me guiará por sendas de justicia. Va con Él. ¿Sí me estoy explicando? Cuando pasa por sus enemigos, Él adereza, va con Él. ¿Sí? Amén. Lo mismo cuando dice: yo he estado contigo en todo lo que has andado. Amén. Vamos nosotros, el Señor nos va tomando de su diestra poderosa, y ahí vamos, extremadamente necesitados. No dice temerosos y no dice miedosos, dice necesitados, es diferente, ¿sí? Y ahí va de la mano, y crecemos, y nos pasa una cosa y nos pasa otra, y nuestros enemigos acerrian, pero no temeré, porque tú estás conmigo. Y ahí vamos de la mano, y me dio esta responsabilidad, y ahí voy, y no sé qué hacer, y las cosas no me están saliendo, pero tú eres el que aderezas mesa delante de mis angustiadores, y me sigues tomando de la mano. Es un caminar para llegar a tener madurez, decía ayer también el pastor, para poder que Él nos ponga por príncipes de su pueblo. Y si nos pone por príncipes de su pueblo, entonces pues podremos salir a las batallas, a conquistar territorios. ¿Para qué? Para que Él salga conmigo a donde quiera que yo vaya, porque si no, no va a salir. Por eso es importante. Y después de estas cosas, Jehová salía a donde quiera que iba.
Amén. Voy a ir más rápido. No solamente trabaja de manera personal, sino sabe Dios que somos un cuerpo. Somos su cuerpo, somos su iglesia. Por eso dice, también he dispuesto lugar para plantar a mi pueblo Israel, ¿no? Y no sea más conmovido por los hijos de iniquidad. Para ir a presentar esa guerra, no solamente debe de ser de uno, de dos. Cuando decimos vamos a ir a conquistar tal o cual colonia o territorio, ¿sí? Debe de haber ¿qué le puedo decir? Un consenso y también una firmeza de todo el pueblo en el Señor. Amén. Porque el diablo va a venir. El diablo también va a presentar batalla. Y si hay debilidad en medio del cuerpo, usted sabe que él ataca por ahí, usted lo conoce, ¿no? Se va a meter. ¿Sí? Por eso también todo el cuerpo, toda la iglesia debe de estar consciente, de estar firme en el Señor. ¿Cómo estamos firmes? Plantados en Él. Y lo planté, ¿qué es eso? Echar raíces y dar fruto, eso es. Estar plantados en el Señor, plantados a corrientes de aguas vivas para que podamos producir fruto. Amén. Ese es el deseo de Dios. Cuando dice, quiero plantar a mi pueblo, quiero que no sea conmovido. ¿Qué es eso? Que sea inconmovible. Así quiero a mi pueblo. Antes de salir a la guerra, quiero a mi pueblo inconmovible. Quiero a mi pueblo arraigado, plantado como árbol, como mi plantío, dando frutos. Quiero sus raíces o sus fundamentos bien puestos. Porque si están sus fundamentos bien puestos, no serán conmovidos. Amén. Por eso es importante que toda la iglesia lo entendamos. Y no nada más algunos pocos. No, eso nada más es de los pastores. O eso nada más es del ministerio de guerra y de intercesión. Es de todo el pueblo. Estar afirmados y plantados en el Señor. Amén. Amén. Tercera y última cosa, pasar a orar. La conclusión es, y le dirás además que yo le edificaré casa. El Señor también quiere descendencia poderosa. Cuando dice le edificaré casa, usted sabe a qué se refiere, le explicó, ¿no? La palabra dice ahí que una de su descendencia le edificará casa. Ya, vamos, el Señor no le construyó una casa a David, ¿sí? Le consagró y le santificó su descendencia. Ese es edificarle casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario tener una descendencia, lo voy a decir así, poderosa, como dice el Salmo. Es necesario que tengamos nosotros esa descendencia que conozca, ¿no? Que conozca la guerra, que conozca cómo se gobierna bajo la voluntad de Dios. No quiero tomar mucho tiempo en ello, pero fue lo que dije al principio, que Salomón también fue un conquistador de territorios, pero de otra forma. De otra forma. Él conquistó con sabiduría, de otra forma. Y ese fue el que le dedicó casa al Señor. Que nuestra descendencia sea mejores conquistadores que nosotros. ¿Sí? Y no solamente se refiere en el número, sino en la forma en la que el Señor se les revela para hacer guerra. ¿Sí? La forma en la que el Señor les enseña para ser buenos conquistadores. A veces nos olvidamos y solamente guerrear. Pero cuando el Señor dice, quiero levantarte una casa, una descendencia que guerrea, que conquista territorios de otra manera, hijo. De otra manera. Con mucha sabiduría. De que su palabra es y es hecho. Y no salga
esto, ya, la guerra, uno, y bueno, no se ayuna en la guerra, pero intercesión, sino que tu descendencia es cuando dice sea poderosa en esta tierra. Esa sí es la descendencia que desata algo en la tierra. Él desata algo, sí, en la tierra, y es desatada en los cielos. Y al contrario, que por sabiduría. ¿Sí me estoy un poquito explicando ese punto? Amén. En esas tres cosas acontecen, ¿no? Y ya al final del capítulo dice David, Señor, David se mete a la casa de Dios, se mete delante del arca de Jehová y empieza a orar. Desde el versículo 16 hasta el 27 empieza a orar, es una oración. Y al final de la oración, de los últimos 2-3 versículos, David concluye diciendo, Señor, porque tú lo revelaste a tu siervo ha encontrado motivo para orar, ¿no? Tú has de bendecir a la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente para siempre, porque Jehová la ha bendecido y será bendita, 3 veces bendita, dice así el último versículo. Pero lo que se deriva de ello es que toda la oración, toda la petición, toda la guerra, toda la intercesión es por revelación. Amén. ¿Sí? Porque dice ahí, lo revelaste a tu siervo y encontró pues el motivo, dice Samuel, o la fuerza para orar. Termina con revelación y con oración el capítulo 17. Y el capítulo 18 es pura conquista. Pura conquista. Pura conquista. Es viendo cómo sale el Señor a favor de nosotros. Es viendo cómo humilla el Señor a nuestros enemigos. Es viendo cómo se levantan temerosos de Dios que quieren aprender a tributarle al Rey. Es ver también a los siervos, al equipo, como también venciendo a sus enemigos, conquistando territorios. Todo el capítulo 18. Amén. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué hubo esa conquista? Porque hoy hay una buena oveja en David, un buen príncipe. Porque estuvo un buen pueblo firme. Porque pactamos, Dios pactó con nosotros, se llama Pacto de David ese capítulo, que habrá una buena descendencia, mejor en la guerra. Termina con revelación y oración, ¿no? Y se desata una conquista como nunca en el tiempo de David hubo. Por eso, que esto no se quede en una predicación. Yo le ruego a Dios con todo mi corazón que usted medite el primer libro de Crónicas, capítulo 17, segunda de Samuel, capítulo 7, es el mismo, pero siempre hay cosas que nos da Dios. Si lo medita de día y de noche, y esa ley la hacemos deleite a nuestro paladar y la damos a luz, el capítulo 18 de Crónicas se cumplirá en nosotros. Amén. ¿Te gusta ponerse de pie? Los capítulos son para meses, meses y meses. Vamos de ahí, los vamos a Samuel, son meses. Pero yo creo que lo vale. Todo lo vale. Nada es en vano en la obra, en el Señor. Amén. Entonces vamos a orar conforme a la palabra, una oración clara, sencilla, práctica, ¿no? Y cada uno pues pidiéndole que haga el mismo pacto, pidiéndole al Señor que haga el mismo pacto que hizo con David. Y examinándonos, diciéndole, quiero ser de esas ovejas, quiero ser de las ovejas que tú eres lo que lo sacas. Amén. Si me ayudas, Cari, tantito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos
Tienes muchas ovejas en el redil, Señor. No un redil grande, con una puerta grande. Y hay ovejas en ese redil. Hay otros que quieren entrar, pero no pueden entrar porque a lo mejor la forma no es la correcta. El redil está alumbrado. Hay luz en ese redil. Las ovejas se van haciendo menos, son pocos. Que quieren caminar en ese Salmo 23, o los que quieren ser sacados por Dios, no por ellos mismos ni por el hombre, tomados, sacados de ahí por Él. Oro, Padre, para que hoy encuentres aquí ovejas de ese redil. Oro, mi Dios, oramos juntamente con mis hermanos, Señor. Oramos para estar metidos en el redil. Oramos para estar detrás de las ovejas. Oramos para saber escuchar tu voz. Oramos para saber conocer tu rostro. Oramos, Padre, para saber discernir cuando son tus formas, tus tiempos y tus palabras. Oramos para no dejarnos engañar del ladrón o del salteador. Oramos para no ser confundidos por aquel que quiera distorsionar tu voz. Oramos para que nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza humana, Señor, nuestro pensamiento humano se quiera meter. Oramos solamente para que la voz del cielo, tu voz, descienda sobre cada uno de estas tus vasijas. Oro, Padre, por amor a ti, que nos sigas santificando, que sigas depurándonos en la meditación de tu palabra, Señor, para escuchar tu voz y para ver la grandeza de tu rostro, como dice el Salmo 11, Padre. Oro para que tu palabra nos convierta en corazones rectos y poder ver el rostro del Señor. Oramos, Padre, para que nos conviertas el alma. Oramos, Padre, para que tu voz nos convierta el pensamiento. Oramos para que nos vuelvas a ti. Oramos para escuchar la voz que desgaja los cedros, que hace que se derritan los montes, que hace que tiembla toda la tierra. Oramos, mi Dios, para escucharla. No seremos como ese pueblo de Israel que dice que no hable más. No, Señor, seremos como Moisés diciéndonos: muéstranos la grandeza de tu gloria y háblanos. Háblanos por amor a tu nombre. Háblanos por amor a ti. Conviértenos, Señor. Haz resplandecer la grandeza de tu rostro sobre estas vasijas de polvo. Por amor a ti, Señor. Por amor a ti. No te decimos sácanos del redil, porque eso es tuyo. Eso es tuyo. No te digo ande príncipe, porque eso es tuyo. Lo que es mío es entrar por la puerta al redil. Lo que es mío es tener una vida como de necesitado y como de menesteroso. Lo que es mío es estar de detrás de las ovejas, en un sentido de estar humillados. Eso es mío. Pero lo tuyo es el levantar la cabeza. Lo tuyo es levantarnos con gran poder y misericordia. Lo tuyo es que tú nos saques. Lo tuyo es que tú nos guíes y nosotros te creamos y te sigamos. Padre, te pedimos que no confundamos los papeles. En el nombre de Jesús, profetizo por la gracia que has dado a esta casa, Señor. Seremos revestidos, Señor, en esas ovejas. Es un símbolo de necesidad, no de debilidad. Un símbolo de necesidad, no de temor. Un símbolo de que necesitan al buen pastor. Un símbolo que necesitan pastos delicados, aguas de reposo. Un símbolo que necesitan andar por sendas de justicia, por amor al nombre del Dios Altísimo. Un símbolo que sabrán y dirán: no temeré mal alguno, porque Jehová siempre ha estado conmigo desde que me sacó y me llevará hasta el destino, que es estar delante de Él. Así oro por estos tus hijos y por tus siervos. Así lo profetizo en el nombre de Jesús. Y todo el caminar, Señor, para llevar a ser
príncipes de tu pueblo, para poder ser también, Señor, parte de un pueblo que va a estar afirmado y que va a estar arraigado, Señor, plantado, y que también va a ser parte de una descendencia o generación que peleará de una forma mayor juntamente contigo, Señor. Así lo declaro sobre estos tus hijos, sobre tus vasijas. Así declaro en esta santa convocación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hablo que creceremos en el capítulo 17. Hablo que meditaremos en él de día y de noche. Declaro que el Dios Altísimo lo escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Hablo que seremos hacedores de ese capítulo 17 en el nombre de Jesús, y que llegará el tiempo y de una puerta, un símbolo de una promesa, en el que veremos el 18, capítulo 18 cumplido en nuestras iglesias. Veremos el 18, ese capítulo cumplido en nuestra propia vida, en nuestra casa, en nuestra región. Lo veremos en el nombre poderoso de Jesús. Veo que unos están más adelante en ese caminar y están a punto de entrar en esa puerta, en esa promesa. Les bendigo a los que están ahí. Nosotros, los que estamos un poco más atrás, los bendecimos. Que no desmaye tus pies, que no desmaye tu caminar. Que el Dios Todopoderoso está cerca de ver ese capítulo cumplido en tu vida, en tu ministerio, en tu casa, o en el servicio que el Señor te ha de demandar. Te bendigo en el nombre poderoso del Dios Altísimo. Manto nuevo veo que te está poniendo el Señor a esos que van a entrar en el nombre de Jesús. Bendigo, Pastor Matías, lo bendigo. En el nombre de Jesús. Decimos a la pastora Silvia, que también veo ahí: Padre, así se haga sobre nosotros. No oramos sobre el Salmo, sobre el capítulo 18, oramos sobre el 17, porque sabemos que si nos acontece lo del 17, veremos la gran victoria del 18 en el nombre poderoso de Jesús. Así te bendigo, pueblo santo de Dios. Así te bendigo, vasija apartada para el santo llamamiento del Dios Altísimo. Así te bendigo, copa que rebosa de la gracia y de la misericordia de Dios, para que Él la beba. No la bebas tú, no la beba yo. Él la beba, el Rey beba de tu copa. En el nombre de Jesús te bendecimos, te bendecimos. El Todopoderoso extiende su mano, te bendice. Veo cómo te bendice. Sí, sí. Con voz fuerte, con fuerza. Te bendigo, te bendigo. Pueblo firme y plantado en el lugar que yo he dispuesto. Te bendice. Que rezo todo. Bendito tu nombre, Padre. Bendito tu santo y poderoso nombre. Démosle gracias al Señor por un momento. Dale gracias con tu boca, gracias con tu boca. Porque Él ya lo hizo. Si tú eres esa oveja que ha escuchado su voz y que lo conoce, entonces le crees. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. A muchos los veo que están creciendo y el Señor les está poniendo corona como príncipe. Yo veo que estamos en ese proceso, pero que nos sigue ataviando con riqueza de príncipe. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oro para que toda idea equivocada se quite de nuestro pensamiento. Oro para que nuestro depósito interior se ensanche, porque veo aceite caer en el nombre de Jesús.
Así como David lo ungieron 3 veces. Así el Señor también hoy, haciendo un pacto, nos unge. En el nombre de Jesús. Recibe de esa unción. Llena tu depósito de esa unción. Y esto ya es personal. Yo me lleno, Padre, porque soy como necesitado y como menesteroso, extremadamente necesitado en todas mis áreas. Por eso tomo de esa santa unción, tomo de ese aceite. Y reto soto torrentanto roche tatoro, reto toro marada toro, reto soto tortanto tere mamá, toro mozo toro nene quiere, soto tontaramacorro, are que tocheta, arre de toro, un recete en torrumo momo. Habla tus lenguas, zorro, son por un momento y retontó, porque veo que el redil se empieza a hacer más grande, se empieza a hacer más grande el redil. Entiendo que también los territorios van a ser más ampliados en el nuevo roso toromo, ando receto toromo. En el nombre del Dios Todopoderoso. Se ha hecho, se han extendidas, se han ensanchadas esas estacas, se ha abierto el redil. Entren por la puerta con la vida del arrepentimiento en la cruz del Calvario para salvación. En el nombre de Jesús, seas lleno, seas bendito, reboses de toda buena gracia de Dios. Lo sigas haciendo, sigas creciendo, sigas madurando, sigas hallando gracia delante de Dios y de los hombres, sigas creciendo en sabiduría. Te bendigo en el Dios Todopoderoso. Te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Bendito Dios por esta hermosa palabra, Padre. Guárdala en nuestra mente, Señor. Espíritu de Dios en nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, y que, Señor, podamos ver, Señor, a través de estas enseñanzas que hemos recibido, Señor. Bendito Dios, que no hay otra forma, Señor, de pelear este nivel, Señor. Bendito Dios, sino guardando principios en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento, Señor, por todos los siglos de los siglos. Sé exaltado, Señor, el día de hoy, Padre, sé engrandecido, porque solo tú lo mereces, Señor, el que ha vencido a todos nuestros enemigos, el que los ha puesto bajo nuestros pies, el que, Señor, engrandecido sobre las naciones, sobre los pueblos. Solamente a ti, Señor, se te rinda todo el tributo, Padre, por todos los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, Señor Jesús. Un aplauso al Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor.